Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Beauregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón. Beauregar de los Santos Lorena. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. Presente. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín presente. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Beltrán Tenorio Armando. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Domínguez Sánchez Lucila. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Ocaña Becerra José Carlos. Villegas Zapata Humberto. Es que legalmente tiene que contestar presente para que quede en el... ¿Quién nos falta? Calderón Mena Javier. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Falta Barrada, Beltrán Tenorio, aquí estaba. No lo he visto. Alfonso. Ahí viene Ocaña. Hay quórum, diputada presidenta, con 33 asistencias y 2 inasistencias. ¿Se van a justificar? Sí, si vienen antes del orden del día, sí. Bueno, sí. Cumplir la encomienda, ¿no? Mi gente dice 34. Nada más dice que falta Arterio. ¿Y Jaime? Jaime Hernández. No está Sí. Jaime.
está Jaime? Ahí viene, Jaime. Ah, bueno. Corrijo, diputada presidenta, hay quórum con 34 asistencias y una inasistencia. Nada más Alterio quedaría. ¿Cumplida la encomienda? No, nada más, si me mandas a justificar, no, ¿verdad? ¿Te manda a justificar? Sí, pues, bueno, sí, primera justificación. Ah, pero no, tienes razón. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:40 del día 8 de diciembre del año 2010, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario. Un momento, diputado prosecretario, por favor. Le solicito justifique la ausencia del diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Sí. A favor de continuar, por favor. Gracias. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 8 de diciembre del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre del 2010. 5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne, celebrada el día 3 de diciembre de 2010. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso de haber sido aprobada la adición al párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 8. Cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso de haber sido aprobada la reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 9. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 9.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Fernando Valenzuela Pernas, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se crea la ley para la nomenclatura de los bienes del Estado de Tabasco y sus municipios. 9.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. 9.3. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se crea la Ley de Protección y Apoyo a Víctimas del Delito para el Estado de Tabasco. 9.4. Lectura de una propuesta con puntos de acuerdo que presenta el diputado Óscar Castillo Moa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para que dentro de sus proyectos de obras de ejercicio 2011 contemplen la construcción de los bordos de contención de cuando menos 250 metros de altura, con una corona de 5 metros, y el desasolve de la red interna de drenes del Centro Integrador Simón Sarlat del municipio de Centla, Tabasco. 9.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Jesús González González, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta
al secretario de Asentamiento y Obras Públicas del Estado de Tabasco, director general de la Junta Estatal de Caminos, director local de la Comisión Nacional del Agua, y a la titular de Cernapan y al subdirector de Pemex, Exploración y Perforación y Producción, Región Sur, para que se agilicen los trabajos de reparación del puente Filemón Pedrero y se repare el puente del poblado Poyacatengo, así como la carretera de 25 kilómetros como única vía alterna que utilizan los transportistas de Tacotalpa y el traslado de maquinaria de la paraestatal Pemex. 9.6. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que redoble el operativo de supervisión en la época decembrina mediante personal autorizado en los paradores y rutas, con el propósito de mantener el orden de los itinerarios, no rebasar los límites de velocidad establecidos, estacionarse en doble fila de las paradas, verificación de las reglas para usuarios, especialmente personas con capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, entre otros. 9.7. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del Estado para invertir en la construcción de la obra pública en las comunidades que no son elegibles para obtener recursos federales del denominado ramo 33. 10. Asuntos generales. 11. Clausura la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputada presidenta, con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El punto cuarto de la orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre del año 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a la lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. Por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre del año en curso ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 3 de diciembre del año 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada.
En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada, con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, el acta de la sesión ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 13 de diciembre del año en curso ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 8 de diciembre del año 2010. 1. Copias de los oficios signados por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que los originales fueron remitidos a diversas autoridades de carácter federal para los fines procedentes relacionado con la emisión de distintos pronunciamientos emitidos por esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. 2. Oficio enviado por la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual hace saber que se dio cuenta del exhorto emitido por esta 60ª legislatura del Estado, dirigido al Congreso de la Unión, parlamentos del país y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se solicitó enviar apoyo para la población del Estado de Tabasco, afectada por la contingencia climatológica atípica presentada desde agosto, mismo que fue turnado para los efectos correspondientes a la Junta de Coordinación Política del mencionado Poder Legislativo. 3. Oficios remitidos por la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de México, por medio de los cuales comunica la elección de diversos integrantes de la mesa directiva y así como la apertura y clausura de sus respectivos periodos ordinarios y permanentes respectivamente. Oficio y anexo expedido por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, por el que se hace saber la emisión de acuerdo mediante el cual se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades instituya el día 16 de enero de cada año como el Día Nacional del Libro de Texto Gratuito, solicitando esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento parlamentario. 5. Copias de los oficios suscritos por el secretario técnico de la Presidencia de la República, por el que informa que los originales fueron remitidos a la Secretaría de Gobernación para los fines respectivos relacionados con la emisión de diversos pronunciamientos emitidos por esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. 6. Oficios enviados por el presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, por el que da respuesta a los puntos de acuerdos 040, 041, 044 y 059, expedidos por esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. 7. Oficios remitidos por la diputada Lorena Méndez Denis, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, mediante los cuales solicita se expidan a su favor copias certificadas del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 2 de diciembre del año en curso y la versión estenográfica de la misma y del acta de la sesión celebrada por la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda de fecha 1 de diciembre del actual. 8. Oficio enviado por la Directora General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco,
por medio del cual da respuesta al punto de acuerdo 074 emitido por esta soberanía. 8. Oficios y anexos signados por los presidentes de las comisiones orgánicas de Salud Pública y de Trabajo y Previsión Social de esta 60ª legislatura, mediante el cual envían diversos dictámenes en original para los efectos conducentes. 10. Oficio remitido por el subdirector de Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por medio del cual solicita 10 juegos de copias certificadas del acta número 4 de fecha 5 de enero de 2010 y del actual número 02 de fecha 31 de diciembre 2009. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a las copias de los oficios emitidos por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, esta soberanía se da por enterada, se ordena se integre a sus expedientes respectivos para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En lo concerniente a los comunicados enviados por los honorables congresos del Estado de San Luis Potosí y del Estado de México, esta Cámara de Diputados se da por enterada de los mismos, se ordena se integren a sus expedientes respectivos para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Por lo que respecta al exhorto emitido por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit en materia educativa, este Congreso se da por enterado y toda vez que solicita esta legislatura la adhesión a dicho pronunciamiento, túrnese a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción octava, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En relación a las copias de los oficios emitidos por el secretario técnico de la Presidencia de la República, esta soberanía se da por enterada, se ordena se integren a sus expedientes respectivos para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En lo relativo a los oficios enviados por el presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Tabasco, referente a la contestación de diversos puntos de acuerdo expedidos por este Poder Legislativo, este Congreso se da por enterado, se ordena que dicha documentación se integre a sus expedientes respectivos. Asimismo, remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los promoventes de los puntos de acuerdo en mención para su conocimiento y efectos. Gírense los acuses de recibo respectivos, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En cuanto a la solicitud externada por la diputada Lorena Méndez Denis, este Poder Legislativo se da por enterado y se acuerda, por lo que hace a la expedición de copias certificadas relativas al acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 2 de diciembre del año en curso, hágase entrega de las mismas por duplicado por conducto de la Oficialía Mayor previo a los trámites legales correspondientes. En lo que respecta a la expedición de la versión estenográfica del acta antes mencionada en copia certificada, es de manifestar que se esté a lo acordado en primera instancia, toda vez que se satisface tal solicitud en base a lo anterior. El acta es estenográfica, ¿sí? En lo referente a dicha expedición de la versión estenográfica de la sesión celebrada por la tercera Comisión Inspectora de Hacienda de fecha 1 de diciembre del actual, túrnese para su conocimiento y atención a la comisión en mención para que realice los trámites legales y administrativos conducentes. Asimismo, infórmese de lo anterior a la peticionante para su conocimiento. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En relación al oficio enviado por la Directora General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, por el que da contestación al punto de acuerdo 074 emitido por esta 60ª legislatura, este Congreso se da por enterado, se ordena que dicha documentación se integre a los expedientes respectivos. Asimismo, remítase copia de los
a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como al promovente del punto de acuerdo en mención para su conocimiento y efectos. Gírese el acuse de recibo respectivo, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. En lo relativo a los dictámenes enviados por las comisiones orgánicas de Salud Pública y de Trabajo y Previsión Social de esta 60ª legislatura, esta Cámara de Diputados se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo en la Oficialía Mayor de este Congreso para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que serán sometidos a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Por último, en lo que respecta a la solicitud de expedición de copias certificadas formulada por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de este honorable Congreso, se ordena expedirlas instruyéndose al oficial mayor para que previo a los trámites legales se haga entrega de las mismas. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario que con el auxilio del ciudadano oficial mayor haga el cómputo de los votos de los ayuntamientos para emitir en su caso la declaratoria de haber sido aprobada la adición al párrafo 7º del artículo 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. Oficial mayor. El cómputo realizado da como resultado que se recibieron las actas de cabildo de los honorables ayuntamientos de Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Huimanguillo y Teapa, mediante los cuales comunican a este honorable Congreso que en sesión de cabildo aprobaron la reforma antes mencionada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, es de señalarse que en relación a los honorables ayuntamientos de los municipios de Centro, Balancán, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Tenosique y Macuspana, no se recibió documento alguno al respecto, a pesar de haber transcurrido en exceso el término de 15 días naturales siguientes a la legal recepción del expediente y de la notificación correspondiente. En la inteligencia de que por parte de este último ayuntamiento se recibió documentación aprobatoria sin precisar el artículo correspondiente, por lo que su voto se considera aprobatorio conforme al artículo 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. En virtud de lo anterior y toda vez que según el cómputo practicado por el diputado secretario se dio cuenta de haberse recibido 5 votos aprobatorios, mismo que sumados al voto aprobatorio tácito de los 12 ayuntamientos señalados que se considera como tal, pues no emitieron su voto dentro del término constitucional concedido, con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se declara aprobada la adición al párrafo 7º del artículo 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente incluyendo las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, que también se aprobaron con fecha 15 de septiembre del año en curso, y envíese a su original al titular del Poder Ejecutivo Local para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. Como siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario que con el auxilio del ciudadano oficial mayor haga el cómputo de los votos de los ayuntamientos para emitir en su caso la declaratoria de haber sido aprobada la reforma al artículo 10º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Comalcal. Calpa. Tepa y Huamanguillo. Huamanguillo y Tepa. El cómputo realizado da como resultado que se recibieron las actas de cabildo de los honorables ayuntamientos de Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Teapa y Huimanguillo, mediante los cuales comunican a este honorable Congreso que en sesión de cabildo aprobaron la reforma antes mencionada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, es de señalarse que en relación a los honorables ayuntamientos de los municipios de Centro, Balancán, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Tenosique y Macuspana, no se recibió documento alguno al respecto, a pesar de haber transcurrido en exceso el término de 15 días naturales siguientes a la legal recepción del expediente y de la notificación correspondiente en la inteligencia que por parte de este último ayuntamiento se recibió documentación aprobatoria sin precisar el artículo correspondiente, por lo que su voto se considera aprobatorio conforme al artículo 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. En virtud de lo anterior y toda vez que según el cómputo practicado por el diputado secretario, se dio cuenta de haberse recibido 5 votos aprobatorios, mismos que sumados al voto aprobatorio tácito de los 12 ayuntamientos señalados que se considera como tal, pues no emitieron su voto dentro del término constitucional concedido con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se declara aprobada la reforma al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al titular del Poder Ejecutivo local para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. ¿Quién redacta? El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Son 15 minutos. 15. Sí. Gracias, diputada presidenta. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la nomenclatura de los bienes del Estado y de sus municipios, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El rápido crecimiento de la infraestructura pública ha impedido el ordenamiento de la nomenclatura, ocasionando duplicidades, confusiones, incongruencias o falta de identidad con la denominación de caminos, carreteras, puentes, parques, plazas, edificios públicos, escuelas, hospitales e incluso monumentos históricos. La nomenclatura de los bienes constituye parte del patrimonio histórico-cultural del Estado y sus municipios. Las denominaciones no solo son el marco de referencia para la identificación de diversos bienes, sino que además representan su relación con eventos, personas o cosas de alto significado para la sociedad. En consecuencia, la nomenclatura debe evolucionar y adaptarse adecuadamente a las transformaciones del entorno sociocultural, siempre en congruencia con la idiosincrasia de la población. Por ello, en el marco del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, acontecidos en este año, es necesario reivindicar a las personas y eventos que contribuyeron en la construcción de esta nación. También debemos considerar los nombres y actos de aquellos mexicanos que al margen de movimientos revolucionarios han influido en el desarrollo de la ciencia,
la tecnología, el arte, la cultura y el deporte dentro y fuera de nuestro país. Los tabasqueños tenemos memoria y sabemos que nuestro estado ha sido cuna de ilustres hombres y mujeres que han dejado huella dentro y fuera de nuestro territorio, por lo que merecen reconocimiento. Bajo este contexto, la creación de la Ley para la Nomenclatura de los Bienes del Estado de Tabasco y de sus municipios permitirá regular la toma de decisiones para la denominación de bienes, evitando la discrecionalidad y la escasa participación social. En esta iniciativa compuesta de 6 capítulos y 19 artículos, se propone un procedimiento para la designación de nombres y se ordena su control a través de registros que permitirá evitar duplicidades y confusiones en la determinación de la nomenclatura de los bienes del Estado y de los 17 municipios de Tabasco. Por lo antes expuesto, presento ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se crea la Ley para la Nomenclatura de los Bienes del Estado de Tabasco y sus municipios para quedar como sigue. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero, la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para determinar la nomenclatura de los bienes del Estado de Tabasco y de sus municipios. Artículo segundo, las disposiciones de esta ley son aplicables a los bienes del Estado de Tabasco y sus municipios. Artículo tercero, para efectos de esta ley se entenderá por fracción primera bienes, los bienes inmuebles de dominio público o uso común y los destinados a un servicio público en el Estado de Tabasco y sus municipios. Fracción segunda, coronista, el coronista municipal. Fracción tercera, dirección, la dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales. Fracción cuarta, instituto, el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. Fracción quinta, municipios, los 17 municipios del Estado de Tabasco. Fracción sexta, nomenclatura, denominación de los bienes del Estado de Tabasco y sus municipios. Y fracción séptima, secretaría, la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado de Tabasco. Artículo cuarto, corresponde la aplicación de esta ley a la Secretaría y a los ayuntamientos de los 17 municipios del Estado de Tabasco. Capítulo segundo, de los bienes. Artículo quinto, las disposiciones de esta ley serán aplicadas para determinar la nomenclatura de los siguientes bienes. Fracción primera, los caminos, calles, carreteras, calzadas y puentes que no constituyan vías generales de comunicación dentro del territorio del Estado de Tabasco. Fracción segunda, las colonias, plazas, paseos, unidades deportivas, jardines y parques públicos cuya construcción o conservación hayan estado o estén a cargo del Estado o de los municipios. Fracción tercera, los monumentos artísticos, históricos o conmemorativos y las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato de estos o para comodidad de quienes los visiten, con excepción de los que se encuentren dentro de los lugares sujetos a la autoridad del Gobierno Federal. Fracción cuarta, los edificios de las oficinas del Gobierno del Estado, así como los pertenecientes a los ayuntamientos del Estado. Fracción quinta, los establecimientos de instrucción pública, asistencia social, centros de salud y hospitales sostenidos y construidos por el Estado o por los municipios con fondos de su erario. Fracción sexta, las bibliotecas, archivos, registros públicos, observatorios e institutos científicos construidos y sostenidos o que en lo sucesivo construya y sostenga el Estado o los municipios. Fracción séptima, los museos y edificios construidos y sostenidos por el Estado o los municipios. Fracción octava, las cárceles, los establecimientos correccionales y penitenciarios construidos y sostenidos por el Estado o los municipios. Y fracción octava, en general, todos aquellos bienes construidos y sostenidos por el Estado o los municipios o que en lo sucesivo construyen y sostengan para la atención de cualquier servicio público local o que en la actualidad estén destinados a dicho servicio. Capítulo tercero, de la nomenclatura de los bienes. Artículo sexto, para determinar la denominación de los bienes del Estado de Tabasco y sus municipios, deberán observarse las siguientes disposiciones. Primero, no se utilizarán palabras ofensivas. Fracción segunda, deberá evitarse la repetición o confusión. Fracción tercera, no se usarán sobrenombres o alias. Fracción cuarta,
tratándose de extensión o continuidad, deberá respetarse el nombre existente. Fracción quinta. Para la denominación con nombres de personas, solo podrán usarse los de quienes hayan destacado por sus actos a nivel municipal, estatal, nacional o internacional en la ciencia, tecnología, el arte, la cultura, el deporte, entre otras actividades. En ningún caso podrán utilizarse los nombres del gobernador del Estado, de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, de los integrantes del Cabildo o de los directores en los ayuntamientos, siempre y cuando estén en funciones. Tampoco podrán usarse los nombres de los cónyuges, ascendientes y descendientes en línea recta y colateral hasta el tercer grado de los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior. Fracción sexta. No se emplearán fechas relacionadas con hechos y actos ilícitos. Y fracción séptima. No se deberá dar preferencia a los nombres, fechas, lugares y cosas representativas del Estado de Tabasco. Capítulo cuarto. Del procedimiento para determinar la nomenclatura de los bienes del Estado. Artículo séptimo. La Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado de Tabasco deberá publicar en su portal de Internet la relación de obras que constituirán bienes del Estado con una anticipación de por lo menos un mes al inicio de su construcción, así como una convocatoria para solicitar propuestas de nomenclatura. Artículo octavo. La Secretaría recibirá por escrito o vía electrónica las propuestas de ciudadanos o representantes de los sectores social y privado para la nomenclatura de los bienes del Estado, mismas que deberán motivarse de acuerdo al tipo, ubicación, representatividad y uso del bien. Artículo noveno. Transcurridos 45 días naturales, la Secretaría remitirá las propuestas al Instituto Estatal de Cultura para que ésta emita una terna para la nomenclatura. El Instituto, previo consulta al Sistema Geográfico de Tabasco y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 6 de esta ley, motivará su resolución y enviará la terna a la Secretaría en un plazo no mayor de 30 días naturales. Artículo 10. Recibida la terna, la Secretaría procederá a la elección de la nomenclatura para el bien o bienes de que se trate. La resolución de la Secretaría deberá motivarse y será publicada en su portal de Internet. Artículo 11. La Secretaría ingresará los datos de nomenclatura de los bienes del Estado al Sistema Geográfico de Tabasco. Artículo 12. La Secretaría, previa consulta al Instituto, podrá determinar la nomenclatura de aquellos bienes del Estado que ya estén construidos y que carezcan de alguna denominación o ya teniéndola, esta genere confusión. Capítulo quinto. Del procedimiento para determinar la nomenclatura de los bienes de los municipios. Artículo 13. La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deberá publicar en el portal Internet del Ayuntamiento la relación de obras que constituirán bienes del municipio, con una anticipación de por lo menos un mes al inicio de su construcción, así como una convocatoria para solicitar propuestas de nomenclatura. Por economía de tiempo, comentaría que los artículos sucesivos es un procedimiento similar al del ámbito estatal, salvo que la opinión se consultará en el caso municipal al cronista municipal y se administrará un registro municipal de nomenclaturas. Capítulo sexto, de las responsabilidades. Artículo 19. Los servidores que contravengan a lo dispuesto en esta ley serán responsables de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. Los cronistas deberán elaborar el registro municipal de nomenclatura a más tardar en 6 meses posteriores a la entrada en vigor de este decreto. Es todo. Muchas gracias, diputada presidenta.
La iniciativa presentada por el diputado Fernando Valenzuela Pernas se turna a las comisiones orgánicas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y a la de Fortalecimiento Municipal para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción 12ª, inciso C, y 24ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente, diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Juan José Martínez Pérez, diputado a la 60ª legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Hoy en día, los parlamentos no pueden quejarse y quedarse al margen de la modernidad y de las ventajas de los avances de la tecnología para desarrollar y cumplir con sus actividades parlamentarias y responsabilidades constitucionales. Todo parlamento moderno emprende innovaciones y cambios importantes en cuanto a su estructura y organización para hacer consolidarse como tal. Aunado a ello, los congresos del mundo, incluido el de México, han buscado y han logrado transformar las formas y los mecanismos de trabajo para eficientar y agilizar su labor. Una de esas herramientas que ha permitido alcanzar este objetivo y que se traduce en una evolución positiva de la propia actividad legislativa y en general de la parlamentaria, han sido y son los medios electrónicos que se utilizan para llevar a cabo el registro de asistencia de los legisladores, bien sea senadores o diputados, y la comprobación de quórum, así como para iniciar y concluir los procesos de votación nominal relativos a los proyectos de reforma o decretos que se someten a la consideración del órgano máximo de decisión a todo parlamento, como lo es el Pleno. Como se sabe, en materia parlamentaria, la votación es el acto a través del cual los legisladores manifiestan su elección u opinión cuando legalmente son requeridos para ello. El voto en las asambleas es de carácter deliberativo o decisivo, ya que sirve para la resolución del objeto para el que es convocado. La deliberación parlamentaria concluye con las votaciones y no tendría cabida la deliberación de un problema o cuestión si no se concluye con una votación y debe versar sobre la aprobación o rechazo de una propuesta, que en muchas de las ocasiones tiene como objeto una ley o un decreto. Por lo que respecta al quórum, esta institución se concibe como un número mínimo de integrantes presentes, exigido para que una asamblea pueda deliberar válidamente y adoptar sus resoluciones. En la mayoría de los parlamentos, en el plano internacional, hoy en día trabajan utilizando sofisticados instrumentos electrónicos para optimizar en cuanto a tiempo y forma sus jornadas de trabajo parlamentario. El reglamento italiano de la Cámara de Diputados, en su artículo 49, establece que las votaciones podrían ser públicas o secretas. Tanto en las votaciones públicas como secretas, los votos pueden expresarse mediante procedimientos electrónicos. En el Parlamento Europeo, cuando el voto en el Pleno resultare dudoso, la votación tendrá lugar mediante llamamiento nominal, pudiéndose realizar mediante la modalidad de votación electrónica. En México, desde la expedición y publicación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, se estableció la utilización de estos medios electrónicos para el registro de la asistencia de los diputados y senadores, para la verificación del quórum y particularmente para recoger la votación nominal de proyectos de reforma y decretos.
Concretamente, los artículos 25 y 70, en su numeral 2 de dicho ordenamiento, disponen respectivamente que una de las atribuciones de los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es la de comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de estas, por lo que tendrán a su cargo la supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación, y que el pase de lista, la verificación del quórum y las votaciones nominales de leyes o decretos podrán realizarse a través de medios electrónicos. De esta manera, las cámaras del Congreso de la Unión cuentan con un sistema electrónico que facilita y permite que sus procedimientos y procesos legislativos realicen de forma expedita. Creemos en el Congreso de nuestro Estado. No puede ni debe mantenerse rezagado en este aspecto, por lo que es propósito central de la iniciativa que propongo a su consideración: la reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado para la instauración y utilización del sistema electrónico mediante el cual se realiza el registro de asistencia de los diputados, la verificación del quórum y las votaciones nominales con motivo de los proyectos de ley, reforma o decretos que son de competencia en este Congreso del Estado. Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Artículo único. Se reforman los artículos 28, fracciones 2 y 5 y 110 y se adicionan las fracciones segunda y tercera del artículo 25, recorriéndose las actuales hasta llegar a la fracción 13 y un nuevo inciso D, recorriéndose dicho inciso y vigente de más del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Artículo 25. Son atribuciones del presidente del Congreso las siguientes. Número 2. Instruir al secretario para que verifique la asistencia de los diputados a través del sistema electrónico. Tercero, disponer la apertura o el cierre del sistema electrónico para votaciones y el tiempo en que éste permanecerá abierto, el que no podrá exceder de 15 minutos. Y, artículo 28, son obligaciones y atribuciones del secretario las siguientes. Segundo, pasar lista a los diputados a efectos de formar el registro de asistencia y comprobar el quórum requerido, haciéndolo saber al presidente. El pase de lista o registro de asistencia se realizará a través del sistema electrónico de asistencia y votación. En los casos en que se requiera la verificación del quórum, el presidente de la mesa directiva ordenará abrir dicho sistema electrónico hasta por 10 minutos para tal efecto, pudiéndose continuar el desarrollo de la sesión. Quinto, recabar, computar y anunciar los resultados de las votaciones de los ciudadanos diputados, a indicación expresa del presidente, por lo que estará a su cargo la verificación del sistema electrónico de asistencia y votación. Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los diputados las siguientes: de registrar su asistencia en las sesiones desde su inicio y votar nominalmente los proyectos de ley y decretos a través del sistema electrónico de asistencia y votación. El sistema de asistencia y votación se abrirá y cerrará previa instrucción de la Secretaría, hasta por el tiempo que señale la presidencia de la mesa directiva, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Ningún diputado o diputada podrá emitir su voto fuera del tiempo que se haya establecido para registrarlo a través del sistema electrónico, salvo el caso de falla de su lector biométrico, situación que de inmediato se hará del conocimiento de la Secretaría de la Mesa Directiva durante el tiempo establecido para ese objeto. Desempeñar en la mesa directiva del Congreso o de la Comisión Permanente el cargo para el que fuera electo o designado. Formar parte de las comisiones electas por el Congreso del Estado de la Comisión Permanente y las designadas por sus presidentes, desempeñando las funciones y atribuciones que le señala esta ley y su reglamento. Y G, guardar el debido orden, absteniéndose de ejecutar ademanes o pronunciar palabras ofensivas o injuriosas en contra de los miembros del Congreso o de terceros, así como realizar cualquier otro acto que interrumpa el desarrollo de la sesión. Artículo 110. Las votaciones nominales podrán ser en pro, en contra o en abstención, cuyo registro se realizará a través del sistema parlamentario de asistencia y votación electrónico. Transitorios. Primero, el Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Política, dispondrá de su presupuesto de egresos los recursos económicos necesarios para instaurar e implementar el sistema electrónico de votación. Segundo, el proceso de implementación del sistema electrónico de votación del Congreso del Estado deberá iniciarse el día siguiente de la aprobación del presente decreto, por lo que dicho sistema deberá quedar instalado y estar en funcionamiento dentro de un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de dicha aprobación. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se obtengan en el presente decreto. Suscribe
Diputado Juan José Martínez, fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Y se integra a estos trabajos legislativos el diputado... Mía procesal, me permito darle gestión, toda vez que la misma será turnada a la comisión correspondiente. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la mesa directiva, Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, con la facultad que me confiere los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracciones primera y 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los artículos 72, fracción segunda, y 73, párrafo primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de iniciativa de decreto que crea la Ley de Protección y Apoyo a Víctimas del Delito para el Estado de Tabasco, con el propósito de que a las víctimas u ofendidos por un delito establecido en el Código Penal para el Estado de Tabasco, les sea reparado el daño ocasionado por el obligado y también les sean restituidos sus derechos y de esta manera no sigan siendo victimizados bajo la siguiente exposición de motivos. Que desde el 20 de agosto de 1969 fue publicada la Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, misma que constaba de 5 artículos relacionados con la forma en que el Departamento de Prevención y Readaptación Social del Estado de México brindaba la más amplia ayuda a las víctimas del delito que se encontraban en difícil situación económica y que la necesidad urgente del dañado hacía necesaria dicha medida. Que el 22 de abril del año 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal, misma que constaba de 29 artículos y que tiene por objeto garantizar a las víctimas del delito el goce y ejercicio de los derechos y las medidas de atención y apoyo que resulten necesarias. Ahora bien, el 26 de enero del año 2009, la honorable legislatura 56ª del Estado de México, según decreto número 269, aprobó la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, misma que consta de 68 artículos y que tiene por objeto establecer disposiciones a favor de la víctima y ofendido a consecuencia de un hecho delictuoso y se les haga valer lo dispuesto en las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta y séptima del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de la aprobación del decreto número 269, se abrogó la Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito, publicada el 20 de agosto de 1969 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. La modalidad, compañeros diputados, que se propone en esta iniciativa de proyecto de ley consiste en la subrogación que se puede llevar a cabo en lo que se refiere a la reparación del daño para que sea el Estado el que bajo determinadas normas lleve a cabo los gastos relacionados con la reparación del daño a la víctima y posteriormente recuperar dichos gastos
haciéndolos efectivos al obligado. Como en la actualidad no existe legislación similar a la del Estado de México y del Distrito Federal, y a sabiendas de los buenos resultados obtenidos en dichos lugares, esta fracción parlamentaria del Partido del Trabajo procede a proponer ante este honorable Pleno el proyecto de iniciativa de decreto de la Ley de Protección y Apoyo a Víctimas del Delito para el Estado de Tabasco. Transitorios. Artículo primero, el presente proyecto de iniciativa de decreto que crea la Ley de Protección y Apoyo a Víctimas del Delito para el Estado de Tabasco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Segundo, quedará a cargo del ciudadano gobernador del Estado dictar el reglamento correspondiente al proyecto de iniciativa de decreto de Ley de Protección y Apoyo a Víctimas del Delito para el Estado de Tabasco. Tercero, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Cuarto, se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Atentamente, vuestro servidor, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 17ª, incisos A y C del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor para los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Castillo Moa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Diputado Óscar Castillo Moa. Tiene usted el uso de la tribuna. Quíteme el banquito. Y quíteme el banquito. Está arriba. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público en general, medios de comunicación. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. El suscrito diputado Óscar Castillo Moa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 31, fracción A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito proponer ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En los escenarios en que la naturaleza ha puesto el Estado de Tabasco en los últimos 4 años, las consecuencias de una mala e inadecuada planeación siempre tienen sus efectos bien en forma inmediata o inmediata, pero siempre ponen a prueba la capacidad del hombre, sus proyectos, su visión, su compromiso y la capacidad de tomar decisiones ante escenarios impredecibles que requieren respuestas claras, precisas y de trascendental importancia en el momento oportuno. No importan los riesgos, pero sí que estas decisiones disminuyan o minimicen los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos. El gobierno estatal y los municipales han estado a la altura de las circunstancias impredecibles de la propia naturaleza, de la misma forma que en el ámbito de sus competencias han alzado la voz y han expuesto las demandas de sus gobernados ante las instancias federales responsables,
por la asociación de las acciones u omisiones de las mismas, por falta de planeación y capacidad de ejecución de las obras que tenían que realizarse en el estado de Tabasco antes de que empezaran los meses de precipitaciones pluviales. A los habitantes del estado se les está induciendo poco a poco a vivir de la mano y cohabitar con la naturaleza hidrológica en toda la planicie tabasqueña, pero también han entendido que se está construyendo la cultura de protección civil. Bien dicen nuestros hombres y mujeres hoy de la tercera edad: escucha la naturaleza, ponte a buen resguardo, que los bienes muebles e inmuebles se pueden recuperar, la vida no. El liderazgo del Ejecutivo del Estado Químico, Andrés Rafael Ganiel Melo, es indiscutible. Lo mismo ha estado presente en los lugares afectados con sus gobernados y en los distintos medios de comunicación, llamando a las personas y familias a que se pongan a buen resguardo en las partes no anebladas. En este entorno de daños y pérdidas ocasionados por los fenómenos naturales, el municipio de Centla no ha sido la excepción. Diferentes centros integradores han sido siniestrados por estos, entre ellos el de Simón Sarlat, compuesto por 13 comunidades que son Poblado Simón Sarlat, Ranchería Paso Tabasquillo, Ranchería Limón de Simón Sarlat, Ranchería Buenavista, Ranchería Potrerillo, Ranchería Tabasquillo Primera Sección, Ranchería Tabasquillo Segunda Sección, Ranchería San José de Simón Sarlat, Colonia Caparroso, Ranchería Las Porfías, Ejido General Emiliano Zapata de Tabasquillo, Ejido del Cerco y Ranchería San José de Simón Sarlat, sector El Coco. Este centro integrador fue abnegado en la mayoría de sus calles, escuelas, casas, habitación, comercios, pastizales y afectando diversas especies como aves de corral, granjas de acuacultura, así como ganado bovino, porcino y ovino. La forma de acceder en sus calles era con embarcaciones típicas de la región, los cayucos. La eficiencia de la gestión municipal y la disposición de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado abrió la puerta para que esta última entrara al municipio una dotación de 100 cayucos, los cuales se hicieron llegar en número y en función de las necesidades apremiantes a los habitantes de este y otros centros integradores también afectados, mismo que según los procedimientos establecidos por esta dependencia federal se entregan a través de contratos de comodato. Autoridades estatales, municipales, legisladores y la Cruz Roja, en coordinación estrecha, hicieron entregas a los afectados de las despensas que envía el Fonden. Asimismo, les pidieron por todos los medios a los habitantes de este centro integrador que abandonaran periódicamente sus casas habitación ante el temor de la propagación de alguna epidemia, porque las aguas alcanzaron niveles entre 0.500 a 3.50 metros dependiendo de la comunidad, ya que estas aguas se estaban mezclando con los desechos de las fosas sépticas. De la misma forma, se suspendieron las labores educativas en todos los niveles a efecto de proteger la niñez y a los jóvenes ante los riesgos que en forma general representan estos eventos. El Centro Integrador Simón Sarlat cuenta con una red de drenes internos que en los últimos años se les ha dado un mantenimiento mínimo, pero debido también a las precipitaciones pluviales y a las corrientes fluviales provocadas por los canales de alivio, rebasaron los niveles críticos del río González y por ende del sistema lagunar cercano a este centro integrador, que compone entre otros las lagunas del Cerco, del Concho, Tres Brazos y el Guao, conduciendo mayor cantidad de aguas y saturando con ello la capacidad de desalojo de los drenes internos. Como representante de esta municipalidad en esta máxima tribuna, que es el Congreso del Estado, impongo la situación que prevalece en esta demarcación y me sumo a la demanda de los habitantes de este centro integrador, que señalan que nuevamente la irresponsabilidad, la falta de planeación y de ejecución en tiempo de las obras contempladas dentro del Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco por parte de la Comisión Nacional del Agua, es esta dependencia federal la responsable directa de estos daños, por lo que tendrá que responder de estos hechos suscitados en esta demarcación. La demanda es precisa y clara:
que la CONAGUA haga las previsiones respectivas en sus programas de obras para el ejercicio 2011, para que se construyan bordos de contención y se desasolven las redes de drenes internos de este centro integrador, para que no vuelvan a ocurrir estos eventos año con año. Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el artículo 31, fracción A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permite someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para que dentro de su proyecto de obras del ejercicio 2011 contemple la construcción de los bordos de contención de cuando menos 2.50 metros de altura con una corona de 5 metros y el desasolve de la red interna de drenes del centro integrador Simón Sarlat del municipio de Centra, Tabasco. Se instruye al oficial mayor del Honorable Congreso del Estado a que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente punto de acuerdo a su destinatario para su conocimiento y trámite correspondiente. En virtud del contenido del punto de acuerdo presentado, solicito a esta honorable soberanía que con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, este se califique como urgente para dispensar su envío para análisis a las comisiones respectivas y por ende se vote su aprobación en esta sesión. Es cuanto. Aunque me lo traiga, ¿no? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco
exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para que dentro de su proyecto de obras del ejercicio 2011 contemple la construcción de los bordos de contención de cuando menos 2.50 metros de altura con una corona de 5 metros y el desasolve de la red interna de drenes del Centro Integrador Simón Sarlat del municipio de Centla, Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González González de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, honorable Congreso del Estado, amigos de comunicación, público presente. Diputada Marcela de Jesús González García, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado. Orador, me permite un segundo. Invito a los diputados, por favor, prestar atención a los oradores que están en la tribuna. Continúe, por favor. Presente. El que suscribe el diputado Jesús González González en mi carácter de legislador propietario por el 10º distrito electoral, integrante de la 60ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado, en relación con los numerales 31, fracción 1, 53, fracción 2, 59, 61, 82, segundo párrafo y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como los artículos 51, 61 y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con base en lo siguiente. Dentro de los derechos y obligaciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me confiere como diputado local por el municipio de Jalapa, visité a las comunidades de Ejido Puyacatenco y Ranchería Montaña, en donde se encuentra incomunicado por los estragos ocasionados por el fenómeno hidrometeorológico Matius, el cual ocasionó daños en el puente Filemón Pedrero, en la economía, en la producción agrícola y ganadera, a los estudiantes, al turismo y a toda la población en general. Derivado de dichos fenómenos, ambos puentes fueron afectados por el desbordamiento de los ríos de la Sierra Itiapa, lo que provocó la erosión y el derrumbe de la cabeza del puente del lado izquierdo del Filemón Pedrero, ubicado en las inmediaciones de la carretera estatal que comunica a los municipios de Tacotalpa y Jalapa con la capital del estado. Que en segundo recorrido constaté que la obra se encuentra paralizada, lo que ha provocado el incremento en los reclamos por parte de los habitantes de los municipios afectados debido a la negligencia de la compañía constructora que ha realizado. Ante esta falta de vigilancia de las autoridades estatales encargadas de llevar a cabo esta obra pública, que ha repercutido en agravio de la población, así como el desvío que se debe de dar al cauce del río La Sierra, para evitar que siga erosionando la zona ribereña de los predios que confluyen con el referido caudal, y que ante las grandes precipitaciones que se siguen originando en la región serrana del estado, ha causado daño incalculable a la producción platanera y ganadera de los municipios de Jalapa y de Tacotalpa. Someto a la consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al secretario de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, ingeniero Héctor López Peralta, al director general de la Junta Estatal de Camino, ingeniero Francisco Vega Celorio, y al director local de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Jorge Octavio Mijango Borja, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades agilice los trabajos de reparación del cabezal izquierdo del puente Filemón Pedrero, ubicado en la Ranchería Montaña del municipio de Jalapa, que ha dejado incomunicado a las cabeceras municipales de Jalapa y Tacotalpa,
causando problemas de transporte a los ciudadanos e industria que ocupan esta importante vía, ya que se ven afectados en su economía por el incremento del pasaje y las necesidades que tienen de transbordar para poder llegar a sus destinos. Que ante los daños sufridos por las precipitaciones pluviales que originaron la ruptura del puente Filemón Pedrero, ubicado en la ranchería Montaña del municipio de Jalapa, y que erosionó la mayor parte del cabezal en el lado que corresponde al municipio de Jalapa, y en cuyo daño mantiene incomunicado a los municipios de Tacotalpa y Jalapa, los transportistas de esta región geográfica del estado, para comunicarse de Tacotalpa hacia el centro de Villahermosa, han venido utilizando como vía alterna el puente de Poblado Puyacatengo, el cual, en inspección realizada por el suscrito legislador, constató que el mismo está a punto de derrumbarse ante el uso de dicha vía de comunicación por los transportes pesados de la empresa Pemex, y así como la destrucción del tramo carretero que ya se cercioró, y que en el referido puente presenta tubos oxidados y despegados en la carpeta asfáltica, y del cabezal donde se apoya, afectando a los pobladores del ejido Guanal primera, segunda, tercera sección, así como también a la ranchería Puyacatengo, ya que esta vía es la más rápida para poder viajar a la capital del estado y no hacer el recorrido hasta el municipio de Tiapa. Que lo anterior genera problemas en la zona, ya que en tanto el puente como la carretera presentan serias afectaciones y bretaduras. El pavimento está levantado y apenas solo 5 kilómetros de carretera se encuentran en buenas condiciones, y los otros 25 kilómetros están seriamente afectados, por lo que a petición de los delegados municipales de las comunidades referidas, el suscrito legislador exhorta a la Semarnat y a través de su titular de Oceanía, Silvia Huizar Lugo, y al subdirector de Pemex Exploración y Producción en la región sur, Vinicio Suro Pérez, para que se aboque a la solución de los daños que presenta tanto el puente del Poblado Puyacatengo como la carretera que comunica a Tacotalpa y Jalapa con Villahermosa, ya que por el momento es la única vía. En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente dictamen con punto de acuerdo, para que debido a la emergencia y del caso que se apruebe como urgente resolución. Considerando, primero, que en mi carácter de legislador y con las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, es mi obligación gestionar la solución de los problemas que se suscitan en esta región geográfica del Estado, y entre los cuales se encuentra el daño que sufrió la infraestructura de vías de comunicación, en las cuales destacan los daños que presenta el cabezal del puente Filemón Pedrero debido a la crecida del río de la Sierra en erosión al referido cabezal del lado izquierdo, en la curvatura del río antes citado, en el lado norte ubicado de la ranchería Montaña. Por antes expuesto, pido a este honorable Congreso se apoye el presente dictamen con punto de acuerdo, para que se atienda la emergencia que sufren los hermanos del municipio de Jalapa y Tacotalpa, quienes han quedado incomunicados con la capital del estado y con las comunidades de ambos municipios. En tal virtud, exhortamos al secretario de Asentamientos de Obra Pública del Gobierno del Estado, ingeniero Héctor López Peralta, al director general de la Junta Estatal de Camino, ingeniero Francisco Vega Celorio, y al director local de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Jorge Octavio Mijango Borja, para que en el cumplimiento de sus atribuciones agilice, vigile y supervise los trabajos de reparación del cabezal del puente Filemón Pedrero. Segundo, que debido a los daños que ha sufrido por el puente Filemón Pedrero, provocado por la precipitación pluvial que afectó en los meses pasados a los municipios de Tiapa, Jalapa y Tacotalpa, así como también el ingreso del fenómeno hidrometeorológico Matius al territorio tabasqueño, se erosionó el cabezal del puente antes referido, por lo que es prioritario solicitar la intervención de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental a través de su titular, la oceanóloga Silvia Huizar Lugo, y el subdirector de Pemex Exploración y Producción Región Sur, Vinicio Suro Pérez, para que repare el puente que comunica el Poblado Puyacatengo
con la capital del estado y la carretera de 30 kilómetros que se ha visto seriamente afectada por el paso de la maquinaria pesada propiedad de la referida empresa, y tomando en consideración que dicha paraestatal ha suscrito convenios de coordinación con el Ejecutivo del Estado para resarcir los daños ocasionados con motivo de la exploración petrolera, se exhorta a esta instancia para que en el ámbito de sus atribuciones cumpla con su cometido y agilice la única vía alterna que tienen los habitantes de la zona para comunicarse con la capital del Estado. Tercero, en mérito de lo expuesto y tomando en consideración que las afectaciones por la creciente e inundación que originó el desbordamiento del río de la Sierra en la comunidad de Jalapa y Tacotalpa, se necesita la ayuda emergente en materia de obra pública y la intervención de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, así como la paraestatal Pemex, para que repare el puente del poblado Puyacatengo y la carpeta asfáltica, en consecuencia, con fundamento en el artículo 28 y 36, fracción 43 de la Constitución Política de Estado Libre, Soberano de Tabasco y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la 60ª legislatura el presente punto de acuerdo en los siguientes términos. Artículo único. Se aprueba el siguiente punto de acuerdo. Primero, que este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto del diputado Jesús González González, exhorta al secretario de Asentamiento y Obra Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, ingeniero Héctor López Peralta, al director general de la Junta Estatal de Camino, ingeniero Francisco Vega Celorio, al director local de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Jorge Octavio Mijango Borja, a la secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental, Silvia Huizar Lugo, y al subdirector de Pemex Exploración y Producción, Vinicio Suro Pérez, para que, de acuerdo con sus atribuciones y facultades como funcionarios titulares del ramo, agilicen los trabajos de reparación del cabezal del puente Filemón Pedrero, que intercomunica a la cabecera municipal de Jalapa y Tacotalpa con la capital del estado. Segundo, asimismo, se ordene la reparación del puente del poblado Puyacatengo y del tramo carretero que comunica a los pobladores del ejido Guanal Primera, Segunda, Tercera sección, así como la que Ranchería Puyacatengo de Jalapa, ya que es la vía que se utiliza por el momento por los habitantes de esa región para comunicarse con Jalapa, Tacotalpa y Villahermosa, mismo que ha resentido los daños provocados por la carpeta asfáltica y al puente por los transportes pesados de la paraestatal Pemex. Tercero, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo para que, de considerar los procedentes, se apruebe como de urgente resolución en virtud de que las necesidades en materia de comunicaciones que tienen nuestro hermano de los municipios de Tacotalpa y Jalapa, Tabasco, han originado incomunicación, aumento en el precio del pasaje, daños y perjuicios a la economía de ambos municipios. Por lo tanto, lo aquí expuesto es apremiante y no admite demora. Muchísimas gracias. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Siguiente página. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto del diputado Jesús, aquí no, exhorta al secretario de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, ingeniero Héctor López Peralta, al director general de la Junta Estatal de Caminos, ingeniero Francisco Vega Celorio, al director local de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Jorge Octavio Mijanjos Borja, a la secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental, oceanóloga Silvia Huizar Lugo, y al subdirector de Pemex Exploración y Producción Vinicio Suro Pérez, para que de acuerdo con sus atribuciones y facultades como funcionarios titulares del ramo, agilicen los trabajos de reparación del cabezal del puente Filemón Pedrero, que intercomunica las cabeceras municipales de Jalapa y Tacotalpa con la capital del estado. Al mismo tiempo se ordene la reparación del puente del poblado Puyacatengo y del tramo carretero que comunica a los pobladores del ejido Guanal primera, segunda, tercera sección, así como la ranchería Puyacatengo de Jalapa, ya que es la vía que se utiliza por el momento por los habitantes de esa región para comunicarse con Jalapa, Tacotalpa y Villahermosa, mismos que han resentido los daños provocados a la carpeta asfáltica y al puente por los transportes pesados de la paraestatal Pemex. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de este honorable Congreso, compañeros y compañeras diputados de esta 60ª legislatura, amigos de los medios, público en general. El suscrito diputado Alberto de la Cruz Pozo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que nos confiere el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
me permito someter a la consideración de este honorable Congreso el presente punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos. El programa para la transformación del transporte público, Trambús, es una política pública que el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ha elaborado para la modernización integral del servicio de transporte. Todos sabemos que su objetivo principal es proporcionar a la ciudadanía un nuevo concepto de transporte, permitiéndolos trasladarse de manera cómoda, ágil y segura. Este sistema ha transformado sustancialmente la movilidad de las personas para beneficio de todos, incluyendo a los ciudadanos y ciudadanas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, facilitando su acceso, ascenso y descenso, sin que corran riesgos innecesarios. Las líneas de acción estratégicas implementadas han modernizado este servicio de transporte público para hacerlo sustentable. Por otra parte, se ha impulsado el desarrollo de una infraestructura complementaria en donde se propician las condiciones de seguridad de tránsito que mejoren la convivencia entre peatones, vehículos particulares y el de transporte público. Por las razones anteriores, agradecemos y felicitamos desde esta tribuna a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la ampliación en este mes del horario hasta la 1 de la madrugada en este operativo. Es necesario autorizar personal necesario para la supervisión de rutas y paradas obligatorias. Esta acción es una respuesta a la demanda constante por parte de cada uno de los usuarios que utilizan el sistema de Trambús, subrayando que estas fechas decembrinas son las de mayor influencia a la ciudad de Villahermosa por parte de vacacionistas o visitantes de los municipios que vienen a hacer sus compras navideñas y que los negocios brindan sus servicios en esos horarios y que sus empleados son beneficiados con la ampliación de ese horario. Por tal motivo, exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de instruir al personal autorizado para efectuar la supervisión de rutas para el cumplimiento del servicio en las paradas obligatorias, evitando el reclamo del no cumplimiento de horarios, itinerarios, rutas del servicio de transporte, con el propósito de evitar contratiempos. Hay que tomar en cuenta que quien accede a la vía pública automáticamente se convierte en usuario y por ende, sea peatón, conductor o pasajero, está obligado a respetar las leyes en la materia, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Es indispensable proporcionar más calidad en el servicio de transporte público, específicamente en la capacitación continua a los operadores de transporte público. Más de 150,000 ciudadanos radicados en el Estado utilizan el sistema de Trambús. De ahí la importancia de la seguridad pública. Actualmente, aun cuando no se tienen datos de asaltos dentro de las unidades en agravio de los pasajeros, pero sí existen denuncias de robo y asalto a mano armada en las paradas, por lo que se corre el riesgo, ya sea en espera al autobús o en el descenso y ascenso a este. En especial, a lo largo de la temporada vacacional decembrina, en que la circulación vehicular y el flujo del efectivo aumenta. Por otra parte, existe la irresponsabilidad por parte de los automovilistas de obstruir los espacios destinados para la circulación de los autobuses y las paradas, sin importarles los problemas de tráfico que se generan, y dejan sus vehículos estacionados en los espacios para el ascenso y descenso de pasajeros. Además, que en reiteradas ocasiones el transporte urbano en la modalidad de combis y taxis también obstruyen el paso. Por lo anterior, y en este mes se tiene calculado el incremento de hasta 30,000 personas, iniciando desde el 12 de diciembre y vísperas de la Navidad y Año Nuevo. Es necesario
que se intensifique la seguridad pública en los paradores más importantes, especialmente por las noches. Por lo anterior, se emite el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que redoble el operativo de supervisión en la época decembrina, mediante personal autorizado en los paradores y rutas, con el propósito de mantener el orden de los itinerarios, no rebasar los límites de velocidad establecidos, estacionarse en doble fila de las paradas, verificación de las reglas para usuarios, especialmente personas con capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, incluyendo en este operativo el transporte urbano en la modalidad de combis y taxis, para que estos últimos respeten la reglamentación actual. A la Secretaría de Seguridad Pública para mayor vigilancia en las principales paradas de Trambús en horarios nocturnos, y a la Policía Estatal de Caminos para vigilar a los vehículos particulares que no rebasen los límites de velocidad, no se estacionen en doble fila, el uso del cinturón de seguridad y todo el reglamento de tránsito en lo general. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito sea considerado este asunto como de urgente resolución y se obvie el trámite de enviarlo a la comisión correspondiente. Muchas gracias. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. A ver, compañeros diputados, por favor. Si vamos a estar en sesión, por favor, estemos en nuestros lugares y prestemos atención al procedimiento legislativo. Continúe, por favor, diputado secretario. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esa asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que redoble el operativo de supervisión en la época decembrina mediante personal autorizado en los paradores y rutas con el propósito de mantener el orden de los itinerarios, no rebasar los límites de velocidad establecidos, estacionarse en doble fila de las paradas, verificación de las reglas para usuarios, especialmente personas con capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, incluyendo en este operativo el transporte urbano en la modalidad de combis y taxis, para que estos últimos respeten la reglamentación actual, a la Secretaría de Seguridad Pública para mayor vigilancia en las principales paradas de Transbús en horarios nocturnos y a la Policía Estatal de Caminos para vigilar a los vehículos particulares que no rebasen los límites de velocidad, no se estacionen en doble fila, el uso del cinturón de seguridad y todo el reglamento de tránsito en general. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para dar el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 33, fracción segunda y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, considerando la obligación del Estado y del Gobierno como parte del engranaje estatal, debe ser velar siempre por el desarrollo integral de toda la población. En razón de este criterio, los estados modernos han implementado políticas públicas tendientes a generar y garantizar el desarrollo integral de todos los sectores de su población. Al permitir un desarrollo equitativo de las sociedades en su conjunto, dichos estados garantizan mejores niveles de vida para todos y por ende mayores estándares de seguridad pública. El Estado mexicano es consciente de las series de desigualdades sociales que afectan a su población y en consecuencia han implementado políticas públicas tendientes a superarlas. Es por ello que anualmente a través del presupuesto público, el Congreso de la Unión le autoriza al Ejecutivo Federal miles de millones de pesos encaminados al combate a la pobreza y a la construcción de una sociedad más equitativa en su desarrollo en su entorno. Dicho acto de coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo de la Unión surge las políticas públicas y los programas sociales que permiten atender las necesidades de millones de mexicanos que se encuentran en situaciones vulnerables. Una de esas es importante, las políticas públicas son los recursos destinados al denominado ramo 33, que con la utilización de los recursos públicos asignados al fondo 3 del ramo 33, los municipios pueden construir obras de infraestructura para el desarrollo, tales como escuelas, hospitales, carreteras, en virtud de que dichos recursos son exclusivamente etiquetados para tales fines. A pesar de la importancia que significa los recursos del ramo 33 para el combate a la marginación y a la pobreza, los mismos resultan insuficientes para atender la serie de rezagos, sobre todo como consecuencia de sus propias disposiciones administrativas. En efecto, la regla de operación del llamado ramo 33 limitan a que los recursos del mismo solo se destinen a áreas marginadas de las zonas rurales de los municipios. Lo anterior constituye
un criterio burocrático y como realista, ya que la marginación no es solo una característica exclusiva de las zonas rurales, sino que también impacta y a veces de manera más aguda en las zonas urbanas. Derivado de lo anterior, así como de su mala programación presupuestal, los municipios se ven imposibilitados de atender debidamente a las áreas urbanas. En efecto, ante la elevada carga de gasto corriente, los ayuntamientos solo utilizan para obra pública los recursos del ramo 33, por lo que quedan en situaciones de vulnerabilidad las zonas que no son elegibles para la utilización de los mismos. Por ello, es indispensable que el gobierno del Estado y los ayuntamientos destinen una parte de su presupuesto a la inversión en obra pública en las zonas que no son elegibles para la aplicación de los recursos federales del ramo 33. El Congreso del Estado debe de asumir plenamente su función de garante del desarrollo armónico y equitativo de la sociedad tabasqueña en su conjunto. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente los términos del artículo 80 de la ley del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo como de urgente resolución. Punto de acuerdo. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta al Gobierno del Estado, así como a los 17 ayuntamientos de la entidad, a invertir en la construcción de obras públicas en las poblaciones urbanas que no son elegibles para obtener recursos federales del denominado ramo 33. Villahermosa, Tabasco, 8 de diciembre del 2010. Democracia Ya, Patria para Todo, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta. La propuesta presentada por el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirve a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Sí? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Un exhorto. Solicito al diputado secretario que vuelva a repetir la votación y que repita el artículo que se pone a consideración. Artículo único. Se exhorta al Gobierno del Estado, así como a los 17 ayuntamientos de la entidad, a invertir en la construcción de obra pública en las poblaciones urbanas que no son elegibles para obtener recursos federales del denominado ramo 33. Ese es el artículo, diputada presidenta, cumplida su encomienda. Solicito usted proceda nuevamente a la votación ordinaria. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Estos son 18. La propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente, con 13 votos a favor, 19 votos en contra y 2 abstenciones. Al no haberse aprobado como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, se turna la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta honorable Cámara para su estudio, análisis y presentación de acuerdo, dictamen que en su caso proceda, se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. No se ha anotado nadie para asuntos generales, diputada presidenta. Al no haberse inscrito ningún diputado para hacer el uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie, siendo las 15 horas con 33 minutos, declaro del día 8 de diciembre del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 10 horas del día 12 de diciembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias.